Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy emocionado de traerles un vídeo que sé que les va a encantar, uno que va a despertar mucha curiosidad y quizás hasta un poco de shock. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, y específicamente vamos a hablar de dos nombres que han resonado en el corazón de muchísimos, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, la pareja de la que todo el mundo hablaba. Y no estoy aquí para contarles chismes viejos. Lo que les voy a revelar hoy es algo que, créanme, nadie esperaba. Prepárense para descubrir la verdad, esa verdad que a veces se esconde tras las cámaras, detrás de las portadas de las revistas y lejos de los focos. Antes de empezar a desmenuzar este bombazo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, llenos de chismes jugosos, análisis detallados y toda la información que necesitan sobre el mundo del espectáculo turco. Suscribirse es la mejor manera de unirse a nuestra comunidad. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema explosivo. El fenómeno Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es algo que marcó una época. Para aquellos que no estén familiarizados, Atay es uno de los actores más talentosos y guapos de Turquía, conocido por sus roles en series como Medcezir, Yerde y The Protector. Tiene un carisma que cautiva a la audiencia y una versatilidad actoral que lo ha consolidado como una estrella internacional. Su mirada intensa, su sonrisa enigmática y su habilidad para encarnar personajes complejos le han granjeado un ejército de fans alrededor del mundo. Su dedicación al trabajo y su compromiso con cada papel son evidentes en cada proyecto que emprende. Además, su humildad y profesionalismo fuera de las cámaras lo han convertido en un ídolo para muchos jóvenes aspirantes a actores. Y luego tenemos a Serini Sarkaya, una actriz deslumbrante con un talento innato y una belleza que roba miradas. Ha protagonizado series como Medcezir, Fi y Samaran. Su trabajo es impecable, su presencia en pantalla es hipnótica y su capacidad para interpretar personajes complejos la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Serini posee una versatilidad que le permite transitar por diferentes géneros y roles con facilidad, desde dramas intensos hasta comedias ligeras. Su elegancia, su sofisticación y su capacidad para conectar con el público la han convertido en un icono de la moda y un referente para muchas mujeres. Su compromiso con la actuación y su dedicación a la excelencia la han posicionado como una de las actrices más importantes de su generación. La química entre Atay y Serini en Medcezir era innegable. Saltaba de la pantalla, literalmente. Era una conexión que traspasaba lo profesional, algo que el público notó y que generó rumores sobre una posible relación fuera del set. La serie, que adaptaba libremente el drama adolescente estadounidense de OC, se convirtió en un fenómeno de masas en Turquía y en varios países del mundo. La historia de amor entre Yaman y Mira conquistó los corazones de millones de espectadores, quienes se identificaron con sus sueños, sus luchas y sus anhelos. La pareja protagónica se convirtió en un símbolo de romance y de juventud, y su química en pantalla fue un factor clave para el éxito de la serie. Y bueno, ¿quién no se enamoraría de esa pareja en la ficción? Eran perfectos el uno para el otro y la gente, como es natural, empezó a soñar con que lo fueran también en la vida real. La conexión que se percibía en pantalla era tan intensa y genuina que resultaba difícil no creer en la posibilidad de un romance fuera del set. Los fans se volcaron en las redes sociales expresando su deseo de ver a Atay y Serini juntos en la vida real. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, no tardaron en hacerse eco de los rumores, alimentando la especulación y la expectativa. Y efectivamente los rumores se hicieron realidad. Atay y Serini comenzaron a salir. Los medios de comunicación turcos enloquecieron, los fans se volvieron locos. Fotografías de ellos juntos, tomados de la mano, abrazándose, paseando por las calles. Era la confirmación que todos esperaban. La noticia se convirtió en un terremoto mediático, y las revistas y los programas de televisión se volcaron en cubrir cada detalle de su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de entusiasmo por la nueva pareja. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, compartiendo fotos, vídeos y noticias sobre su romance. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño.
Juntos eran la combinación ideal de belleza, talento y fama. Todo parecía un cuento de hadas. Alfombras rojas, premieres, eventos, siempre juntos, siempre radiantes, siempre demostrando su amor. Parecía que su romance iba a ser eterno. Asistían a eventos de moda, desfilaban por alfombras rojas, posaban para revistas de prestigio. Sus apariciones públicas eran un espectáculo para la vista, y sus gestos de cariño y complicidad eran la envidia de muchos. La pareja se convirtió en un símbolo de glamour y de éxito, y su imagen se asoció con la felicidad y el amor. La prensa los adoraba y sus seguidores se multiplicaban día a día. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces terminan. Y aquí es donde entramos en la verdad chocante que les prometí. La ruptura de Aatai y Sereni fue inesperada, dolorosa y llena de especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué una pareja tan perfecta, tan aparentemente enamorada, decidió separarse? La noticia de su ruptura conmocionó a sus seguidores y generó una ola de tristeza y decepción. Los fans se preguntaban qué había salido mal, qué había provocado el fin de su cuento de hadas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, se volcaron en investigar las causas de la ruptura, alimentando la especulación y generando todo tipo de teorías. Los medios turcos, siempre ávidos de información, comenzaron a publicar todo tipo de teorías. Infidelidades, diferencias irreconciliables, agendas incompatibles. Todo valía para llenar páginas y páginas de revistas. Se especuló sobre posibles terceras personas, sobre desacuerdos en su relación, sobre diferencias de personalidad. Los rumores se multiplicaron y la información se distorsionó. La verdad, como siempre, era mucho más compleja y, en cierta forma, mucho más sutil. Se habló de discusiones acaloradas, de crisis emocionales, de la presión de la fama, del estrés de sus apretadas agendas. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que, detrás de la fachada perfecta, detrás de las sonrisas y los flashes, la relación entre Aatai y Sereni enfrentaba desafíos significativos. La presión mediática era asfixiante. Cada paso que daban era analizado y criticado. La fama, aunque puede ser gratificante, también puede ser destructiva para una relación. La constante exposición a los medios, la invasión de su privacidad, la especulación y el juicio público, todo esto generó una tensión constante en su relación. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público, de lidiar con los rumores y las críticas, todo esto desgastó su relación. Además, ambos estaban en la cima de sus carreras. Aatai con proyectos cada vez más ambiciosos. Sereni consolidando su estatus como una de las actrices más solicitadas. La logística, los viajes, los rodajes, todo eso inevitablemente dificultaba mantener una relación estable y equilibrada. La incompatibilidad de sus agendas, la distancia física, el tiempo limitado para compartir, todo esto afectó su relación. La falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, para cultivar su amor, para fortalecer sus lazos, todo esto generó un distanciamiento gradual. Los constantes viajes y rodajes dificultaron la comunicación y el encuentro, lo que finalmente minó la base de su relación. Y por último, pero no menos importante, está la evolución personal. Las personas cambian. Con el tiempo, los intereses pueden divergir. Lo que antes unía a una pareja, puede dejar de ser suficiente. A veces el amor, por mucho que exista, no es suficiente para superar las barreras que impone la vida. El cambio de intereses, el desarrollo personal, la búsqueda de nuevas metas, todo esto puede llevar a la separación. La evolución de cada uno de ellos, el descubrimiento de nuevas pasiones, el cambio de prioridades, todo esto pudo haberlos llevado a tomar caminos diferentes. La verdad es que no hubo un evento dramático, una infidelidad escandalosa, ni un gran conflicto. Fue una combinación de factores, una acumulación de circunstancias que, lamentablemente, los llevó a tomar caminos separados. La ruptura, aunque dolorosa, fue, en cierta medida, inevitable. No hubo un único culpable, ni una causa específica. Fue un proceso gradual, una erosión silenciosa, una suma de desencuentros. La complejidad de la vida, las presiones de la fama, la evolución personal, todo esto confluyó para crear las condiciones que llevaron a la separación. Lo chocante, lo que nadie esperaba, es la forma en que manejaron la situación. A pesar de la ruptura, Aatai y Sereni siempre mantuvieron una relación de respeto mutuo. No hubo declaraciones negativas, no hubo peleas públicas.
Ambos demostraron una madurez y una elegancia que los honra. La forma en que manejaron su separación fue un ejemplo de civilidad y respeto. No hubo acusaciones ni ataques personales. En lugar de alimentar el drama, optaron por la discreción y la madurez. La ausencia de escándalos y de conflictos públicos fue un testimonio de su profesionalismo y de su respeto mutuo. Han continuado sus carreras con éxito, cada uno por su lado. Y aunque el público siempre los recordará como pareja, han demostrado que pueden seguir adelante, que pueden crecer y evolucionar individualmente. Ambos demostraron una gran capacidad para seguir adelante, para reinventarse y para concentrarse en sus carreras. La ruptura no fue un obstáculo para su éxito profesional, sino un impulso para crecer y para alcanzar nuevas metas. La madurez con la que afrontaron la separación les permitió mantener una imagen positiva y seguir siendo admirados por sus fans. En retrospectiva, su relación fue un hermoso capítulo en sus vidas. Un capítulo que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y la forma en que manejaron la ruptura con dignidad y respeto, es algo que merece ser admirado. Su historia de amor fue un sueño para muchos y su separación, un recordatorio de que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. La forma en que enfrentaron el final de su relación fue un ejemplo de madurez, de respeto y de profesionalismo. Su legado como pareja perdurará en la memoria de sus fans, y su historia seguirá siendo recordada como un hermoso capítulo en sus vidas. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas. Atay sigue siendo uno de los actores más queridos de Turquía, y Serini continúa brillando en la pantalla. Y aunque el destino los separó como pareja, su legado como una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo turco perdurará por siempre. Cada uno ha encontrado su propio camino, sus propias metas y sus propias felicidades. Ambos han demostrado que es posible superar las dificultades, reinventarse y seguir adelante. Sus carreras profesionales han continuado con éxito, y su presencia en la industria del entretenimiento sigue siendo relevante y admirada. La historia de Atay y Serenei es un recordatorio de que el amor puede ser efímero, pero que la madurez, el respeto y la dignidad pueden perdurar. Su relación fue un hermoso cuento de hadas que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su ejemplo de cómo afrontar una separación con respeto y elegancia es algo que merece ser aplaudido. Su historia nos enseña que la vida, a pesar de sus altibajos, continúa, y que la felicidad es posible, incluso después de un final. Espero que esta información les haya resultado interesante y reveladora. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y estoy seguro de que les he aportado nueva información. La historia de Atay y Serenei es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una lección sobre la complejidad de las relaciones, sobre la presión de la fama y sobre la importancia de la madurez y el respeto mutuo. Espero que este vídeo haya arrojado algo de luz sobre esta fascinante historia, y que les haya dejado una nueva perspectiva sobre la vida de las celebridades. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Les sorprendió la verdad sobre Atay y Serenei? ¿Qué opinan sobre su relación y su ruptura? ¿Creen que la fama es un obstáculo para el amor? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Sus opiniones son importantes y enriquecen la comunidad. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, llenos de chismes jugosos, análisis detallados y toda la información que necesitan sobre el mundo del espectáculo turco. Suscribirse es la mejor manera de unirse a nuestra comunidad. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.